bien, seguimos aquí en el especial de los sábados, 10:42, 16 grados la temperatura y ya tenemos aquí a nuestro invitado, Juan Cobrel. ¿Cómo le va? Ustedes lo conocen, es especialista en comunicación política, director de Alaska, consultora. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Muy bien, gracias por invitar. No, por favor, gracias a vos. Estuviste esta semana, vimos que salió una encuesta, fue una de las que generó ruido porque había marcado esta especie de declive que empezó a sufrir el gobierno de Javier Milei desde hace un tiempo. Es la encuesta que analizaste, que era de 3.0, ¿no? De Gira Bilker, fue una de las que lo marcó más fuerte porque venía teniendo como una estabilidad, ¿no? El gobierno de Javier Milei en cuanto a sus apoyos, y de repente en el último mes se detectó una caída, ¿no? Sí, son dos cosas. Nosotros hacemos un monitoreo con Gira Bilker todos los meses, de hace bastante tiempo, que preguntamos muchas cosas. Bueno, hay dos datos que este mes nos llamaron la atención, o puntualmente a mí me llamaron la atención. Uno es que efectivamente, a pesar de todas las noticias diarias, las novedades, la situación económica, el contexto social, las peleas que protagoniza el gobierno, todas las noticias a las que estamos acostumbrándonos desde que Milei es presidente, lo que se veía era una inercia absoluta en el comportamiento, en la actitud de la gente respecto del gobierno, ¿no? Y veíamos dos líneas, que capaz las queremos mostrar, dos líneas inconmovibles de apoyo y rechazo al gobierno. Si usted ve en la pantalla, hay un cambio abrupto al principio. Ese es el cambio de Alberto Fernández a la asunción de Milei. Alberto Fernández termina el gobierno con niveles de aceptación realmente muy, muy bajos. O sea, la línea verde es la evaluación positiva, la línea roja es la evaluación negativa a lo largo de los meses. Alberto Fernández termina muy mal, asume Milei y la evaluación del gobierno nacional mantiene puntos más, puntos menos, lo que había pasado en el balotaje, ¿no? Con un 50% de aceptación, con un 50% de rechazo, puntito más, puntito menos, dependiendo del mes, pero muy estable, muy estable. Otras encuestas capaz tienen alguna diferencia por metodologías utilizadas, pero todos reflejaban, o la mayoría reflejaba esta estabilidad. Sí, y eso es raro. Generalmente cuando alguien asume, no pasa eso. Generalmente cuando alguien asume, o tiene un efecto, un efecto espuma que se pone de moda, la famosa luna de miel. Alberto Fernández el primer año llegó a picos de 75, 80% de aceptación. Mauricio Macri, después de ganar el balotaje contra Daniel Scioli, también superó el que llegó, creo que casi al 60% de imagen positiva. Al contrario, Cristina, las dos veces que asumió, tuvo grandes, la crisis del campo, tuvo grandes caídas generalmente hay oscilaciones. Claro. Y acá no pasaba nada. Y no es que en la Argentina no estaba pasando nada, ¿no? Claro, estaba pasando un montón de cosas, y lo eso. vimos en la cifra de la pobreza. Estaba pasando algo tremendo. Pero sin embargo, estaba tan profunda la identificación con uno u otro lado de esta discusión, de este debate tan polarizado político argentino y diría internacional, que bueno, esto no se movía. No había nada que me hiciera a mí cambiar mi percepción respecto de quién es la culpa y en quién confío para que me lo resuelva. Yo lo interpreto es Alberto Fernández, Mauricio Macri. Bueno, la gente dice, bueno, yo no lo voté, pero pongo mi esperanza en este presidente, por ahí las cosas le salen bien, qué sé yo, lo veo bien intencionado. Digo, Milei es muy raro que si vos no lo votaste pongas tus esperanzas. Efectivamente, él no convenció a nadie que no lo haya votado después de ganar. A nadie más, digamos. Pero tampoco parecía estar repeliendo a nadie, a pesar de que muchos de los que lo votaron han deteriorado su calidad de vida ostensiblemente durante estos meses. Pero era más fuerte la confianza más fuerte el rechazo a lo que Milei tenía enfrente y por lo tanto era inconmovible. Por eso yo decía, Milei no tuvo, y por lo visto por los datos de este mes, no tuvo una luna de miel. No tuvo luna de miel, porque luna de miel implica que tengas considerablemente más apoyo que rechazo, que haya gente que te deposite la confianza y no necesariamente creen que te votó en su momento. Él no lo tuvo, él tuvo siempre un altísimo nivel de rechazo. Y este mes, la novedad es que bajó.
Hubo gente que lo gritó como un gol, ¿no? Como, por fin. Sí. Bueno, yo sería mucho más moderado al respecto de eso. Bajó unos puntos que son unos puntos que son considerables. En comunicación política uno habla de crisis cuando tenés una caída de 10 puntos en tu imagen en poco tiempo. Acá no sucedió eso. Tenés una caída de 5 puntos que es considerable, es un llamado de atención y, bueno, está indicando algo. ¿Qué está indicando? Bueno, es muy difícil definirlo, pero hay otro slide que podemos ver acá, otra filmina que podemos ver acá, que es una pregunta que también hacemos todos los meses, que es ¿cuál considera usted que es el principal problema del país? Es una pregunta, una respuesta única, ¿no? Uno no, digamos, quiere decir, uno puede contestar. Para mí el principal problema es la pobreza, pero lo que no significa que no me preocupe la inflación, el trabajo. Pero tiene que la elegir inseguridad. uno. Pero tengo que elegir uno. ¿Cuál es el que considero el principal problema del país? Y sistemáticamente, desde que asumió Milei, la inflación bajaba. Todos los meses bajaba, así como subía la pobreza y subía la desocupación, ¿no? Digo, bastante consistente con tal vez lo que está pasando a nivel económico, ¿no? Digamos, el índice de inflación va bajando. Bueno, y a pesar de que el índice de inflación del último mes es menor al del mes anterior, o no reflejó una suba, volvió a subir por primera vez desde que Milei es la línea verde, ¿no? La línea verde que ven ahí, que baja desde ese 63% de enero de este año a 14-15% como principal problema en agosto. No significa que el resto de que la gente no consideraba la inflación un problema, simplemente que ya no lo consideraba el principal problema. Y acá volvió a crecer. Y no porque haya subido el índice de inflación. Esto después se puede leer, bueno, el índice de inflación refleja un índice, ¿no? Después las particularidades de cada persona, la inflación le puede llegar más alta, más baja. ¿Qué se entiende por inflación, no? Digamos, la INDEC puede entender una cosa por inflación y un entrevistado puede entender que inflación es llegar o no a fin de mes. Son muchas razones que uno podría explicarlo. Pero también otra razón es que capaz hay una confianza que se empieza a deteriorar, ¿no? Como que ya está tomando bastante tiempo. ¿Y cuándo va a empezar a solucionarse realmente el problema económico de la Argentina? Y creo que ahí hay algo que no necesariamente esto implica que va a ser una pendiente descendiente la imagen de Milei de acá que termine su mandato, pero por lo menos lo que muestra es que se está cortando con una automatización perceptiva de lo que pasa, ¿no? Que haga algo Milei y directamente lo filtremos según nuestros prejuicios, nuestros preconceptos ideológicos, nuestras identidades políticas, de acuerdo a nuestro posicionamiento con respecto a eso. No, yo creo que lo que pasó en el último mes con la inflación es primero que la gente vio que la inflación no siguió bajando, sino medio que se estancó y un poco subió. Y además están subiendo como los gastos que se perciben las tarifas. Más claramente. Claro, se subió el colectivo, subió el subte, alquileres. subió el alquiler, Claro. subió las tarifas. Eso es lo que me está subiendo, ¿no? Me parece que ese es el problema. Eso, yo creo que tiene más que ver con eso. Este estudio justo se terminó el día del asado. Ajá. El de los 87. Del asado autocelebratorio por bajarle las jubilaciones. Bueno, pero sin embargo, yo no creo que es el motivo por el cual da abajo, ¿no? Porque hay otros estudios que también, cuando uno mira la tendencia, esa tendencia ya estaba. No considero tampoco que haya un acontecimiento singular, único, que haga que nosotros cambiemos de pensamiento político, ¿no? Que a mí me gusta un dirigente y porque pasó una sola cosa cambió 180 grados mi percepción sobre esa persona. Pero tal vez también, digamos, pone en duda, ¿no?, si esta banalización de los problemas a la que Milei nos tiene acostumbrados, Claro. y que tiene mucho que ver con su marca identitaria, no empieza a molestar Claro. a sus Te quería votantes. preguntar por eso, ¿no? Vos hablabas del asado celebratorio del veto a los jubilados, que obviamente tiene que haber caído mal. Porque claro, había gestos que hacía Milei muy en contra de la tradición política que a la gente por ahí le parecía bien. Pero me parece que llega un momento que esos gestos, el mismo gesto que hacía 3 meses y caía bien, 3 meses después se empieza a caer mal. Y esto veíamos la tapa de Clarín del otro día con el índice de pobreza, récord, el más grande en 20 años, esta tapa, Ahí está. y él riéndose con Susana Jiménez, ¿no? Que me parece que estas cosas un poco
disruptivas de Milei, que en algún momento eran simpáticas, a la gente le parecía bárbaro, en algún momento puede llegar a molestar también, ¿no? Sí, esto es política, ¿no? Todas las virtudes que nos hicieron, que te pueden haber hecho seducir al electorado, bueno, en algún momento cuando los resultados no vienen, inexorablemente se te vuelven en contra, te convertís o en un meme. Imagínense, Alberto Fernández es el ejemplo más claro, ¿no? Que tuvo popularidades altísimas, realmente muy altas. Y toda esa cosa del tipo común que tocaba la guitarra, que daba clases de derecho, que no sé, que parecía bonachón y que lo ayudó a construir una buena campaña, a ganar las elecciones, a tener altos niveles de apoyo. Después hoy, ni hablar después del escándalo del último mes, pero digamos, antes de eso, ya lo había convertido. Todos esos atributos se habían convertido en disvalores. Y bueno, a Milei probablemente en algún punto le empiece a pasar eso. Después existen los núcleos duros, ¿no? Que pueden respaldarlo indistintamente de los resultados. Pero bueno, yo me quedo con la línea, igual me quedo más que con la caída, me quedo con la línea de estabilidad, porque también se escucha muchas veces desde los sectores opositores como cierta desesperanza de, bueno, no hay nada que hacer, y no es tan así, digamos, o sea, hay realmente la mitad de la Argentina, o casi la mitad de la Argentina, está muy convencida de que el rumbo tiene que ser opuesto a ¿no? Entonces, eso desde el primer día y nunca cambió. Entonces capaz Milei recupere puntos, qué sé yo, no sé, digo, puede ser que sí, puede ser que no tiene la bola mágica, va a depender mucho de los resultados económicos en el corto plazo. Ahora, a pesar de eso, hay mucha gente que no está esperando eso, no está mirando eso, está mirando muchas otras cosas que no quieren que avancen, porque no es la Argentina que buscan, la Argentina con la que sueñan, la que esperan, la que... y hay algo que se dice, que la oposición no llega a capitalizar esta baja de Milei. ¿Es así? Es relativo, digamos. Yo diría que nosotros tenemos datos que muestran que... a ver, en el último mes hubo un escándalo alrededor del último presidente peronista que realmente es absolutamente fuera de registro de lo conmocionante, de lo ¿Y eso del afecta? estupor que genera. El único que bajó en imagen es Alberto Fernández. Solo a él. No arrastró. No arrastró a nadie. Pero a nadie, es llamativo, digamos, porque uno podía imaginar esos días, bueno, qué dolor para el peronismo. No pasó nada, se la lleva toda él. Y antes viene al contrario, yo creo que incluso a Milei lo ponen en una situación compleja, digamos. Yo decía mucho con ironía que el peronismo tenía un enorme problema, que es que Alberto seguía defendiendo su gestión de poder ser presidente y era el único que podía hacerlo. Entonces los demás no tenían discurso, porque, bueno, corrido Alberto del escenario, bueno, el peronismo puede hablar con un poco más de oxígeno, sin tanta culpa, sin tanta necesidad de la autocrítica. No digo que la autocrítica sea buena o mala, pero bueno, toda esa línea roja que veíamos que no bajaba del 49% durante todo el año, estaba esperando que haya alguien que les diga qué hay que hacer, ¿no? Que estén pegándose autoflagelándose con lo que se hizo mal. Hay una demanda Sí, hay una demanda de oposición, hay una demanda de liderazgo opositor, pero... Y esto se refleja en que quienes están más ausentes no crecen, pero tampoco, bueno... Hay el un primer tema, año de ¿no? gobierno ¿Quiénes no ¿no? crecen? Este es el primer año de gobierno, ¿no? Bueno, Sergio Massa, por ejemplo. Sergio Massa tiene dificultad porque, bueno, está ausente. Es una decisión estratégica, uno tendría que evaluar el motivo por el cual toma esa decisión, pero... Es como ya pero eso le genera un larguísimo, costo. ¿no? Que estemos a casi 10 meses de gobierno y no haya aparecido Massa, que fue candidato a presidente, es rarísimo. ¿no? Claro. Y bueno, Cristina es y extraño. Axel. Bueno, ahí están, es todo muy gradual, pero se ve una mejora, ¿no?
habría que esperar un poquito más. Yo lo que creo que, bueno, existe la demanda de oposición, eso es cierto, pero tampoco creemos que el primer año de un gobierno es el año en el que la oposición está en condiciones de hacer demasiado. De levantar cabeza. En el primer año de Macri, ¿no? La oposición estaba bastante más desarticulada de lo que estaba. Sí, claro. Pero bastante, ¿no? El peronismo estaba mucho más dividido de lo que se le había está roto hoy. el bloque con Bocio. Pero absolutamente. Entonces, bueno, yo relativizaría, digamos, el verdadero problema de oposición. Después, bueno, están estos conflictos internos que hacen mucho ruido, que uno dice, che, ¿por qué se están peleando así? Pero no, a la gente eso no, en este momento no creo que le esté interesando. Hablas de la conducción de la oposición y, bueno, aparece obviamente Axel Kicillof como gobernador de la provincia de Buenos Aires, aparte con un discurso que todo el tiempo busca contraponer al modelo de Milei. Y se dio en los últimos días esto, que vuelve a aparecer Cristina, y acá lo discutimos mucho en la radio, el tema de si Cristina, cómo puede hacer, porque obviamente cuando aparece Cristina, todas las demás figuras del peronismo, todos los demás dirigentes quedan en un segundo plano, incluyendo el propio Kicillof, que aparece también en este tironeo con Máximo, una cuestión de no se termina de entender bien qué es lo que sucede. Nosotros sí lo entendemos, pero la gente en general no termina de entender qué es lo que sucede ahí, por qué se están peleando, cuál es el tironeo. Me parece que todo eso influye para que no se termine de vislumbrar exactamente quién o por dónde pasa el liderazgo de la oposición. Kicillof está muy consolidado como principal referente de esta nueva etapa de la oposición. No contra Cristina. No es que aparece así que la gente que... No, simplemente porque hay bastantes señales, no sé, una cuestión de edad, que es, bueno, muchas cuestiones, el rol institucional que ocupa, el hecho de que Cristina en la última elección no haya querido ser candidata, o no haya podido, discutámoslo, hace que, bueno, que sea claramente el primer referente que aparece. Ahora, lo que no significa que Cristina no sea muy dominante en la mente de la gente a la hora de pensar en la política, digamos. Es una figura que sigue siendo central. Así que yo tampoco creo que porque Axel sea el referente opositor con mayor liderazgo en la opinión pública, uno se puede olvidar de lo demás. Porque lo demás va a pesar después a la hora de las decisiones, digamos. O sea, Cristina va a seguir ordenando las percepciones políticas de muchísima gente, capaz no de todos. Por lo tanto, bueno, es parte de la ecuación, ¿no? Es parte de la ecuación de cuando la gente evalúa, bueno, para dónde vamos, para dónde seguimos. Pero sin duda que Kicillof tiene y logró algo que no logró otro dirigente que haya nacido del kirchnerismo, que haya empezado su carrera política, que es construir un liderazgo no solamente interno a nivel político, sino un liderazgo en la opinión pública. Lo hizo. Acompañado de una gestión. Sí, pero ya lo había hecho antes. Antes de ser gobernador de Buenos Aires ya se veía un tipo que tenía niveles de imagen atípicos, digamos, porque generalmente yo que sigo el tema de opinión pública hace muchos años y durante todo el kirchnerismo, estaban Néstor, estaban Cristina, y de vez en cuando estaba, en un momento estaba Scioli, pero Scioli no era un tipo del riñón. Y después no había otros. En algún momento apareció Vudú, pero duró poco. Y Axel sí construyó. Después de ser ministro de Economía, después del primer mandato de Macri, él construyó una imagen propia que bueno... Que no es nada fácil, porque si vemos lo que ha pasado en los otros países donde hubo gobiernos progresistas, a todos les costó muchísimo. Bueno, Lula todavía no terminó de encontrar, y cuando quiso que alguien lo sucediera, fracasó. Sí. No es sencillo encontrar... miren lo que pasa en Bolivia. En Bolivia, la pelea, Ecuador, no volvió a ganar nadie. Bueno... no es sencillo, por eso siempre acá decimos por qué ese cascoteo a Axel, ¿no?
complicando algo que muchas veces es tan difícil de construir. Y además de eso, te quería preguntar, hay una discusión acerca de por dónde tiene que ir el mensaje, el discurso. No sé si ustedes hacen focus group y ven qué es lo que piensa la gente, acerca del rol del Estado, si hay un electorado que está más a la derecha, esos temas que a veces uno dice, bueno, ¿por dónde tiene que ir exactamente la agenda de la oposición? Porque Cristina hizo una última carta donde, no sé si hubo una autocrítica, pero dice, no sé, la reforma laboral, por ahí no manejamos bien cómo tenía que hacerse, habló del déficit también, de cuestiones que uno dice, bueno, parece que ella también está mirando que habría que cambiar algún discurso. A ver, en primer lugar, no ir detrás de cada cosa que dice Milei, ¿no? No tener la tentación de respetarlo tanto. Claro, de darle tanta bola, ¿no? Hoy leí un tuit, no sé de qué usuario, que decía, hay que hacer lo que hizo Lali, que se ríe de él. Claro. Y le dedica una canción. Y sí, hay que hacer... Sí, sí. Uno cuando ve... Digamos, Trump Claro, la potencia de la burla. Claro. Y en todo caso no... La altura. No dejarse provocar tan fácilmente. Claro. Cuando Trump en 2016, en su campaña contra Hillary Clinton, fue en 2016, sí, hablaba del muro contra los inmigrantes, Sí. Sí. todos se escandalizaban. ¿Y qué se lograba con eso? Se discutía, no, el muro, no, que se Claro. ¿Qué se consiguió? Que la campaña se tratara, entre otros temas, de la inmigración, ¿no? En vez de hablar de los temas que capaz le convenían al candidato demócrata. Bueno, ahora Trump dice que los latinoamericanos como Sí. perro, gato, rata, no sé qué dice. Y Kamala La se actitud de ríe. Kamala Harris es reírse. Total. No es ríe la cara, enfurecerse, decir, sí. ¿cómo vas a decir eso? Está de la muy bien, gente? está muy bien. Trump le dice a Kamala Harris que no es negra y Kamala Harris se le ríe. Claro. Claro. Es decir, no hay que, hay que mantener la propia agenda. ¿Y cuál tiene que ser la propia agenda? Bueno, Eso es algo que también se discutió mucho durante el gobierno anterior, ¿no? El gobierno de Alberto, que a veces le costaba muchísimo no instalar. tenía agenda, no tenía. tuvo agenda. Tuvo agenda los primeros meses y después, después Sí, de lo la de agenda fue la Vicentín, discusión después de lo de interna. Vicentín, que se notó que y se instalaba un tema en la agenda, pero después se levantaba y la gente quedaba medio pedaleando en el aire, bueno, ahí empieza toda una crisis que termina en, bueno, Ya sabemos. ya sabemos cómo. Es Javier Milei presidente. Sí, claramente. Claro. Sí, y hubiera sido inevitable, incluso con la pandemia, Totalmente. incluso con todo lo que Totalmente, pandemia con todo el mundo. Sí, sí. Ahora bien, bueno, la agenda cuál tiene que ser? Y en parte entender a quién estamos representando, ¿no? La oposición, ¿qué es la oposición? ¿A quién se representa? ¿Cuáles son los intereses que están en disputa? Y ofrecer un camino hacia eso. Ser un poco más prospectivo, anticiparse un poco. Sabemos cómo ya Argentina sabe, tiene experiencia de cómo terminan este tipo de, Claro, hay una memoria de planes de histórica muy estabilización. cerca. Claro, entonces, hay pasos a seguir. Yo creo que, insisto, que es central no ir no estar tan pendientes de Milei. Otra cosa que nos daba esa polarización, esa división inconmovible de los que lo valoran y los que no lo valoran a Milei, es que no hay mucho que pescar del otro lado y él tampoco es que pesca de esto. Claro. Entonces, no le prestes atención, Claro. hablale a lo tuyo. No te preocupes tanto, no te ofendas, no tengas esa tentación a ofender. De esto se ve en todos lados, es un gran tema de muchos gobiernos progresistas, no progresistas, frente a la radicalización. No ser como él. Que es entrar en el marco del adversario. No, pero ¿cómo? Te tengo que contestar, si no respondo yo, ¿quién responde? No, indignarse demasiado. Y la indignación es el marco de Javier Milei. Y es una debilidad. No es que se le va a ganar a Milei, no es que al odio se le gana con más odio. No, hay que ser un poco más inteligente. Creo que van bastante por ahí. Y la agenda en cuanto a derechización, ¿existe eso? ¿Hay una mayor derechización de la sociedad en cuanto a cuál tiene que ser el rol del Estado? Bueno, eso lo hubo. Yo por eso a veces discutía con algunos colegas respecto de la... ¿no? Cuando se decía la batalla cultural.
Milei ganó la batalla cultural, o ese sector ganó la batalla cultural, al habilitar que un tipo con el discurso de Milei sea presidente. O sea, que haya gente que esté dispuesta a votar un tipo que tiene de vice a una apologista de la dictadura, qué sé yo, Claro. que propone literalmente destruir al Estado desde adentro, bueno, un montón de cosas. Bueno, ahí ya ganó la elección. Eso Sí. ya sucedió. Negarlo, digamos, Macri para ganar la elección en 2015 tuvo que decir que no iba a hacer absolutamente nada en contra de muchos valores que Milei, todo lo contrario. Entonces eso ya sucedió. Ahora, y este dato lo estamos terminando de recabar ahora y lo vamos a compartir en relación a la marcha universitaria del 2. Creció mucho. No tengo los datos numéricos, síganme en la red, lo voy a compartir en la semana. Creció mucho el respaldo a la protesta social, por ejemplo. Y eso fue en estos meses. ¿Y ¿no? eso tiene que ver con los jubilados? ¿Cómo? ¿Con los jubilados? Habría que verlo, digamos. Yo te tiro el dato, después en el análisis sí, puede ser que sea eso. O puede ser también que, claro, necesito protestar. Claro. Gente que hace unos meses... En algún lado tengo que poder protestar. Eso está sucediendo. Esto lo habíamos medido. La misma gente que hace unos meses hubiera dicho, no hay que protestar. Sí, nosotros no tengo en la cabeza los números, pero hace unos meses teníamos... Que había un sector de la gente que decía, no vale cortar la calle bajo cualquier excusa, la policía tiene que garantizar la libre circulación, y hoy, si bien sigue habiendo gente, digamos, que obviamente piensa de esa manera y que es legítimo que lo haga, pero es menor. Entonces crece las ganas, yo diría que crecen las ganas de protestar, de quejarse y de tener un ámbito y un derecho a hacerlo, a ejercerlo. No, es importante que se esté este cambio de humor, porque sí, lo que parecía a veces inaceptable se termina aceptando según las circunstancias, ¿no? Y esto es lo que estamos viendo. Ahora, el gobierno tiende, volviendo al gobierno, a redoblar la apuesta. Eso es algo que lo ha caracterizado, ¿no? Y esto, por ejemplo, dice, bueno, veto la ley de financiamiento universitario porque si no voy a aparecer cediendo, Sí. y ahí es cuando pierdo mi capital. ¿Vos ves que sucede eso? ¿Hacia dónde va el gobierno con esta redoblar la apuesta permanentemente que creo que apunta a un núcleo duro, ¿no? Yo creo que no le queda otra, creo que es una identidad constitutiva que él tiene, es su fortaleza también, él construyó, digamos, a Milei le puede ir mal, pero hay ciertos sectores sociales que yo imagino que lo van a seguir respaldando, pase lo que pase, porque tiene una identificación afectiva con él, le cree, confía, cree que el camino es y que en todo caso seguramente se construya la excusa que necesite para negar que lo que pasa en la Argentina sea culpa de Milei, ¿no? Todos hacemos un poco lo mismo con lo que creemos, digamos, para tampoco mirarlo desde una superioridad moral. Entonces... sí, creo que Milei no tiene alternativa. Él es eso, digamos. Él solo puede profundizar. Sin embargo, yo creo que tampoco es él o la gente que lo rodea tan irreflexivo, ¿no? Y tan inconmovible a la evidencia como a veces se piensa, ¿no? Hay muchos ejemplos. Cuando fue la marcha universitaria, él que venía proponiendo un ajuste públicamente, dejó de hacerlo públicamente y empezó a hacerlo en los hechos. Claro. En un momento, bueno, ahora volvió a empiojarse la relación con el Papa, pero después de haberlo insultado violentamente, lo fue a ver y a besarle la mano y ahora está haciendo un acercamiento con China, después de haber dicho que no. Cuando tuvo que pedirle ayuda a Brasil, le pidió ayuda a Brasil. Es decir, calcula, no es que es un perro rabioso que no entiende para dónde está yendo, como a veces se lo pinta, ¿no? Con esto no estoy hablando bien de él, estoy diciendo que hay que entender que el tipo calcula, no hay que subestimarlo tanto, ¿no? No, obviamente, sacó el 56%. Tiene capacidad de cálculo, tiene capacidad de moderar sus posiciones cuando siente que le conviene. Lo que pasa es que la mayoría de las veces no le conviene. Porque cuando uno revisa los motivos de apoyo a Milei, en gran medida
tienen que ver con esa virulencia, con esa bronca que expresa frente a otros sectores políticos. Y lo último que te pregunto, Juan, y te agradecemos muchísimo esta visita aquí a los estudios del Destape, ya la segunda vez que lo tenemos a Juan, te agradecemos mucho esto, el sábado a la mañana a veces es un medio garrón. Sí, dice. Vino a reconfigurar el mapa político Milei porque lo que estamos viendo es un PRO prácticamente fracturado, una UCR prácticamente fracturada. En ese sentido hay que decir que el peronismo ha perdido un par de gobernadores, el medio lógico, pero se mantuvo bastante hasta ahora unido en su mayoría. Pero, ¿te parece que reconfiguró o es algo momentáneo de este éxito? Tengo la tentación de decir que sí, porque me parece que hay como, esto que digo, él tiene un apoyo que yo considero que es muy ideológico, muy identitario, muy de valores, que no imagino cómo lo pueden abandonar, ¿no? Y eso es una porción, y además es joven. Además son jóvenes, es gente que me van a sobrevivir, ¿no? Claro. Entonces me imagino que eso es difícil de desatar, ¿no? Ese afecto es difícil de desatar. No sé qué tendría que hacer Milei para que esa gente que confía, que cree tanto en ese proyecto y que cree que hay que dar todo y sacrificarse al máximo para que la cosa esa funcione, ¿qué tiene que suceder para que esos apoyos desaparezcan? Entonces tengo la tentación que sí. También debo decir que he tenido la tentación en su momento de considerar que entre Cambiemos y el peronismo se había armado una polarización partidaria que iba a durar mucho tiempo, y eso evidentemente no fue así. Entonces, bueno, hay que esperar. Hay que esperar, pero sí hay indicios. Digo, no creamos que el problema de que estas discusiones que Milei puso sobre la mesa, que estaban, que se consideraban superadas, que parecía que eran cosas del pasado, van a desaparecer del debate político. Van a seguir con Milei o con quien sea, porque hay un hubo un insumo en la cabeza de muchas personas que les hizo poner en duda y cuestionar muchos valores de la democracia y muchas ideas cosas sobre el que rol del creíamos que Estado estaban consolidadas y que efectivamente se pusieron en en cuestión. cuestión. No sé si no... O sea, se pusieron en cuestión. no, pero se pusieron en cuestión de una manera muy intensa, ¿no? Yo creo que esa gente nunca va a considerar que está bien que el Estado invierta en cinematografía, por ejemplo. Lo veo como muy arraigado en esa idea. Y eso no estaba. A ver, existía, bueno, podía existir marginalmente en la gente alguna de muchas de esas ideas, pero hoy, bueno, representan una minoría que no es tan pequeña, ¿no? Claro. ¿Y de qué habla eso, además de la realidad? Y bueno, la insatisfacción democrática, muchos problemas que no se han resuelto a lo largo de los años, problemas de representación, problemas de liderazgo político. Y materiales también, porque el problema fue que el peronismo dejó de representar a las personas que necesitaban que su sueldo valga más. Sí, también es un problema global, ¿no? Digo, para no, obviamente cada país tiene su particularidad y por supuesto que el peronismo, por haber estado tanto tiempo en el gobierno, alguna cuota de responsabilidad tiene. Pero hay muchos fenómenos. Hay cuestiones que tienen que ver con el rol de Occidente en el orden global, otras cuestiones que tienen que ver con la fragmentación que generan los nuevos medios de comunicación, las redes sociales, el hecho de que los discursos hegemónicos se hayan puesto en crisis, la polarización afectiva como resultado o bien de estar viendo estímulos que antes no podía ver porque no estaban en escena y hoy los veo y me dan miedo, o que me agrupen los algoritmos con la gente que piensa como yo. Claro. Hay muchos motivos. Bueno, en ese sentido acá hemos discutido, porque bueno, Jimena es una militante feminista, y está el tema de, por ejemplo, el género. Viste que en un momento se empezó a decir, no, las políticas de género eran piantavotos, perdimos por ello, lo decían algunos dentro de... La culpa la tuvo la E. Una letra. Del peronismo, ¿no? Y me parece que, bueno, por lo que vos estás diciendo, hay un sector que está muy diferenciado, que tiene una agenda y nosotros de este lado tenemos otra agenda, ¿no? Sí, sí, y de hecho se ve, yo me acuerdo en la campaña del año pasado solía decir, ¿no?, que había un énfasis en cómo hacemos para hablarle a los jóvenes, Está bien, pero primero fíjate cómo haces para movilizar, por ejemplo, a las mujeres, que es
un segmento en el cual el peronismo, el kirchnerismo, tiene una ascendencia muchísimo mayor a la de los hombres, sostenidamente hace bastante tiempo. Digamos. Más mujeres en el apoyo. Siempre hay como 10 puntos más de voto, de apoyo, de imagen en mujeres que en varones. Y sin embargo, pegó mucho ese discurso medio culposo con las políticas de género. Yo entiendo que, ojo, después retóricamente hay que ver, no que voy a decir que la E tiene la culpa, ¿no? Pero después, bueno, ahora pero sí es cierta disonancia, ¿no? Alberto Fernández, hoy acusado de un caso de violencia de género, hablaba con la E, ¿no? Entonces, sí, a veces una pasada de rosca de algunos actores que no tenían absolutamente nada que ver con la impostación. La impostación se notaba. Lo que no significa que todo era impostación, ¿no? Algunos actores impostaban y creo que no parecían genuinos. Claro, bueno, pero como impostaba otras cosas y tampoco lo era. Por supuesto, pero se puso mucho foco ahí y yo creo que, por ejemplo, ahora se abandonó por completo una fortaleza que tenía este espacio político de representación, que era el voto femenino, y ya está. ¿Se acuerdan cuando se demandaba mujeres en la foto, paridad? Hoy hay una ausencia de sí, y la derecha sí lo agarró. Pero por supuesto. Entonces, porque la derecha aborda su debilidad. Pero bueno, entonces hay un tema. Hay un tema ahí que yo creo que también es importante. Bueno, viste que ahora hacete fuerte y movilizar los tuyos. A partir de la asunción de esta semana, de Claudia Sheinbaum en México y la visita de Cristina Fernández ahí, empezó la nueva frase de tiempo de mujeres. Pero es de ahora, es de hace 3 días. Cristina ya es parte del paisaje en Argentina, entonces no genera una... ¿no? Pero después, además de Cristina, ¿no? ¿Qué otra mujer está teniendo algún tipo de protagonismo del lado opositor en la discusión política? No aparece ninguna. Cuando digo mujeres, insisto, no es solamente lo que desde el sentido común se cree que es la política de género, ¿no? O del feminismo. Es... A ver, ¿por qué? En gran parte. Porque la mujer es la que más se entiende, por ejemplo, cómo se sostiene económicamente una familia, o cómo se sostiene, o cuál es el impacto social de que el Estado se abandone su rol asistencial. Bueno, todo eso, no está en el discurso. Fíjense que no hay. Está Cristina. Sí, que ya estaba. Que siempre estuvo. Claro. Que antes del aula verde ya estaba, digamos. Claro. ¿Y quién más? Bueno, ¿qué pasó con todo esto que decíamos que... No, bueno. Es verdad, es verdad. Juan Cobrel, consultor político, especialista en comunicación política, director de Alaska Comunicación. Muchísimas gracias por estos minutos aquí en El Destape. Te agradecemos muchísimo. Gracias a ustedes. Nosotros vamos a una pequeña pausa y seguimos.